Ok, ok. Sean bienvenidos quienes se estén conectando y viendo desde ya esta transmisión a través de este canal que estamos recién impulsando. Vamos aquí a utilizar este medio de información pues para tener pláticas en donde vamos a aprender y a compartir ahí con personajes interesantes de la vida hispanoamericana, ¿verdad? Que hablemos español. Así que pues para mí es un gusto recibirles acá, tanto para los que lo logren ver ahorita en esta entrega en vivo, como pues los que lo vean ya grabado, ya pues lo vamos a subir a todas las redes que podamos para que pues esta información llegue y que sea motivo de discusión, ¿verdad? Para mí pues es un gusto estar acá y pues esta noche tenemos invitado a don Guillermo Castillo. Él vive en Ohio y pues he estado ahí, hemos estado compartiendo en diferentes grupos. Él tiene pues eh, mucho conocimiento de esta cuestión, de la cuestión migrante, principalmente de Guatemala, ya que pues él es guatemalteco. Él está residiendo ahorita en Ohio, creo que estaba antes en Kentucky, pero pues recibamos entonces a Guillermo Castillo. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, excelente y contento de poder compartir contigo el día de hoy, Luis, y realmente de poder compartir con el espacio, con los colegas y personas que nos escuchan. Así que pues es un honor poder estar en este espacio en esta noche. Sí, muchas gracias a ti por tu tiempo. Aquí estamos pues compartiéndolo para que pues algunas personas se nos puedan unir a esta participación en vivo, pero como mencionaba, pues va a estar ahí en las redes. Lo que queremos, Guillermo, es pues entender todo este mundo pues de la cuestión migrante. Yo que pues le he tratado de dar seguimiento, te he comentado de que para mí ha sido un poco difícil seguirle la huella, ¿verdad? Porque son muchos detalles, muchas aristas, muchos recovecos, tanto sociológicos, sociales, políticos, económicos, ¿verdad? Entonces es un tema de verdad complejo, el cual la intención de estas pláticas pues es de velarme un poco a mí el velo y por supuesto a la gente que nos vea para que entendamos esa realidad, Guillermo. Así que, así como empezando en una cuestión introductoria, ¿qué tipos de migración ves ahora de Guatemala para los Estados Unidos? O sea, ¿cuál es la situación del que ya está dentro de Estados Unidos y cómo se le podría categorizar junto con el que está viniendo? O sea, ¿cómo hay categorías o si es que las hay? Bien, podríamos segmentarlo en cuatro o cinco niveles. La primera es los migrantes que están dentro de Estados Unidos. La segunda, los que están en centros de detención de ICE. La tercera es los que están en la frontera sur de Estados Unidos con México. Y la cuarta sería los que quieren venir hacia Estados Unidos y la quinta, los que están tratando de aplicar a la migración regular por medio de visas de trabajo hacia Canadá, Estados Unidos u otros países que ofrezca Guatemala. Bueno, ¿me podría repetir entonces esas cinco categorías? Me suenan súper interesantes. Bien, confirmo, sería los migrantes internamente dentro de Estados Unidos, Que ya están en Estados Unidos instalados. ya están en Estados Unidos instalados o ya están dentro del territorio norteamericano. Ok, La segunda sería los migrantes que están en centros de detención detenidos por ICE ok, y que pues están esperando poder ser liberados hacia Estados Unidos con grillete, fianzas o no los dejan salir. va, ujú. Y luego tenemos los migrantes guatemaltecos que están en la frontera sur de Estados Unidos con México, que están esperando Esperando que- poder tramitar su entrada a Estados Unidos. ujú. Y tenemos también los migrantes que quieren venir de Guatemala hacia Estados Unidos, pero eso incluiría a los migrantes que están en México, ¿verdad? Que más o menos como el mismo grupo que sería flexibilizado. Y el último grupo es el que está de los migrantes que quieren
venir a Estados Unidos o Canadá o Israel con visas de trabajo. Ok, interesantísimo. De estos 5 grupos podemos ver pues que los que ya están dentro de Estados Unidos, algunos pues, que están con sus papeles en regla y todo está bien y va encaminado, pues entonces ellos pues ya están haciéndose a la vida acá. Están también pues los que están interesados en que aunque estén acá, están como por decir así, como se dice la frase, ¿verdad? Arreglando sus papeles, ¿verdad? Y de las otras opciones, cuál es la que tú ves que es la que tiene más emergencia? Me imagino que los que están presos o los que están en la frontera norte de México. Efectivamente, los migrantes que están en la frontera sur de Estados Unidos con México son los que tienen mayor riesgo, porque están enfrentados no solo al coronavirus, sino también están enfrentados a la trata, secuestro, violaciones, desapariciones Oh my y God, muerte. y pues. Entonces, están enfrentados a altísimos riesgos en la frontera sur de Estados Unidos con México. Y también tenemos que entender que Estados Unidos cambió ahora su política migratoria por completo y esto implica que las personas no pueden dejarles entrar porque son riesgo a la seguridad nacional y también riesgo a la salud pública. Entonces, si ven a los migrantes entrar a la frontera de Estados Unidos, sea por puntos de fronterizos, les van a negar el caso y los van a deportar directamente a México o a su país. Y si en dado caso entra por puntos ciegos, corren el riesgo de perder la vida porque los grupos radicales pueden utilizar la segunda enmienda, que es el uso de arma en defensa propia, en contra de una persona que consideran indocumentada o que está entrando en su territorio y representa una amenaza a su salud o seguridad. Wow, Entonces, la frontera sur de Estados Unidos con México ha cambiado completamente y eso está afectando pues mucho la realidad de ese espacio. La segunda prioridad es la de los centros de detención, pero si quieres, me detengo ahí y no sé si tienes alguna plática que deseas. sí, no, no, pues buenísimo que vayamos ahí poco a poco porque pienso que si nos ponemos a analizar paso a paso, ahorita la descripción que tú estabas haciendo, pues la verdad que sí es una situación grave, los que están cabalmente en la frontera sur de México. ¿Tienes tú alguna idea de cuántas personas, ya sea guatemaltecos o centroamericanos o mexicanos mismos, están en la frontera bajo este peligro? ¿Una cantidad aproximada o no tienes el dato? Sí, efectivamente, hasta marzo de este año existían 17.500 casos bajo el modelo de que aplican el asilo en Estados Unidos, pero deben esperar en México, en la frontera sur, en la frontera norte de México. Y entonces, pues son 17.500 casos. De esos, 6.500 casos han esperado más de 6 meses. Y se espera que la mayoría tenga que esperar de un año, año y medio. La apuesta de Estados Unidos es que, primero, se cansen de esperar. Segundo, que se contaminen de coronavirus, así que entonces puede ser el negado y ahorrarse el problema. Entonces, básicamente, esa es la realidad en la frontera norte de México en cuanto a los migrantes que se encuentran de distintas nacionalidades. Sí, no te entendí bien entonces. ¿Quiénes están esperando lo del coronavirus? O sea, que las personas quieren contagiarse de coronavirus o no te... No, no. Estados Unidos en su política migratoria solo 1% de los casos que se presentan en la frontera sur de Estados Unidos con México gana el caso. Es decir, 99% de las personas pierden el caso. Y aparte de eso, quieren agregarle que si ese 1%, a pesar de que gana el caso, si lograron por alguna opción contagiarlo de coronavirus en su estadía, pues neguémosle el caso porque se vuelve una persona de carga pública de salud. Entonces, pues tienen el derecho para negar el caso. No es que los migrantes busquen contagiarse, sino que esa es la política actual. Ya te entendí. Wow, sí pues.
Bueno, y esa es de ese sector que son, imagínate, registrados, pues, ahora serían 17,000, me imagino que hay otro gran grupo de personas que pues tal vez no se han registrado aún, pero pues a mí me parece que es una gran cantidad de personas. Estos 17,000 son de diferentes países. Efectivamente, y también hay personas que ya no lograron registrarse, como bien lo dices, al proceso de solicitud de asilo porque las políticas cambiaron. Entonces sí hay un gran subregistro de personas en la frontera norte de México que están ahí sin solicitar asilo en Estados Unidos, pero están ahí. Entonces, efectivamente, sí sabemos que existe alrededor de 145,000 guatemaltecos en México. De esos 145,000 que existen en México, hace un año solo habían 46,000. Entonces estamos hablando de que hay un incremento de un año de 99,000 guatemaltecos en México que de un año para ahorita están presentes en ese país. Wow, se ha aumentado bastante este año y principalmente tal vez porque, pues me imagino, ¿verdad? Que la frontera está cerrada. Bueno, ahí tenemos entonces la actitud y las posibilidades que tú mencionabas que tienen de ser admitidos en Estados Unidos, ¿verdad? Que prácticamente sería el 1%, ¿verdad? O sea, muy pocas personas. Pero desde tu visión, para estas personas hay políticas entonces de parte también del gobierno de Guatemala que pues esa en donde les correspondería a ellos tener que regresar, pues verdad, ya que ciudadanos guatemaltecos en el caso de los guatemaltecos o salvadoreños en el caso de los salvadoreños son, pues, ¿cuál es el trabajo de los países a los que pertenecen estas personas? Pues el panorama no es alentador, porque realmente en México hay, como decía bien, redes criminales que se dedican al tema de trata, secuestros, violaciones, desapariciones, en fin. Entonces, realmente muchas de estas personas que no lograron solicitar algún alivio migratorio en Estados Unidos están en el limbo en México. Muy probablemente muchas de ellas están pensando regresar a sus países y dentro de eso está Guatemala, El Salvador y Honduras, Ujú. siendo Guatemala el receptor en los 25 municipios de la parte norte y donde no existen albergues temporales para poder recibir a los migrantes. Entonces, como en Guatemala también ven a los migrantes como un riesgo a coronavirus, entonces están siendo criminalizados, lo cual pedimos que no se criminalice, porque puede ser el hermano o familiar de alguno de nosotros en esa situación, y por eso es necesario los albergues. Pero todavía no ha habido unas acciones contundentes del Ejecutivo, Legislativo o Municipal de hacer algo al respecto en relación a albergues. Han sido a cuentagotas y más bien son reaccionarios en Guatemala, por lo que no hay una política de albergues temporales para migrantes para salvaguardar la vida de los guatemaltecos en la región guatemalteca, pero también salvaguardar la vida de los migrantes que van hacia Guatemala o que van en tránsito hacia El Salvador y Honduras. Bueno, pues y en el caso, pues que también son guatemaltecos, pues, ¿verdad? O sea, no, la verdad que pues es responsabilidad ciudadana y del Estado guatemalteco velar por todos los guatemaltecos en la Constitución, en la Constitución está. Entiendo que hay entonces una serie de instituciones que han sido creadas para pues velar por este tipo de situaciones. Entiendo que tendría que ver ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores y por supuesto esta entidad que se llama Conamigua, a la cual pues hemos visto en las noticias que han despedido al que fuese director. Pero antes de entrar como a detalles, ¿cuál sería entonces la entidad que tiene esa función y cuál sería la función del MINEX, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y cuál sería la función de Conamigua para pues este caso de emergencia, pues verdad que hay que hacer algo pronto, pues verdad. Bien, la relación con Minex, han estado ejecutando algunas acciones, am, diría yo, en la parte de México como apagafuegos. Pero, y en el caso de Conamigua, pues anteriormente teníamos un secretario
que era alineado a la corrupción. Afortunadamente logramos removerlo y ahorita está una secretaria en funciones que tiene nada más 4 meses para limpiar la casa y tratar de ordenar las cosas de una manera que pueda ayudar a los migrantes. Y ha presentado las acciones y soluciones adecuadas en este periodo corto que lleva de una semana o semana y media. O sea que sí va por buen camino, pero no tiene mucho tiempo tampoco. Claro. Entonces, lo que sí está claro es que Relaciones Exteriores debe tener una mayor amplitud a poder recibir la participación de los distintos líderes guatemaltecos migrantes y de la sociedad civil en Guatemala para acompañar el proceso del retorno de los migrantes. Anteriormente, pues esta es una labor que hacía las casas del migrante y demás, pero derivado de pues este tema masivo, realmente corresponde al y compete al Estado de Guatemala realizarla. Es ahí donde hay mucho desconocimiento, no tienen esa capacidad ni tampoco tienen los recursos asignados, porque son cuestiones donde se está viendo cómo las personas regresan masivamente y no están esperando a que les digan o les cuenten si les dan permiso para entrar a Guatemala, porque son guatemaltecos. Simplemente están regresando por frontera o por puntos ciegos. O sea, eso no lo van a dejar de hacer. Entonces, esa es un poquito la dinámica. Y también tenemos que tomar en cuenta que están los que están en centros de detención de ICE en Estados Unidos, que son otros puntos de alto riesgo que también están pidiendo su retorno a Guatemala en muchas ocasiones y que no pueden regresar porque los vuelos están detenidos. Así que están enfrentados a la muerte en el centro de detención. Sí, pues no, la cuestión ya llega a tintes de drama humano, ¿verdad? Y la verdad que sí es una buena cantidad. En detenidos, ¿cuántos hay? Porque 17,000 nos dijiste que eran los que estaban en la frontera sur de México. ¿Tienes el dato de los detenidos? Para lo que es abril 20 estamos hablando de más o menos 4.600 guatemaltecos que habían en centros de detención de ICE y 1.105 menores en bajo custodia de ORR, que es como la dependencia que cuida a los menores. Ahora bien, ha transcurrido un mes, han habido algunos vuelos, quizás se han reducido algunas cifras, pero no es la gran mayoría, porque la cantidad de vuelos no ha sido lo suficiente como para devolverla a la mayoría. Lo que sí está claro es que en el caso de los centros de detención de ICE, hay cifras opacas, están escondiendo los números de contagios por centro de detención, no están haciendo los test, incluso eso fue informado por varios congresistas que también, o comisiones que han estado pidiendo esa revisión y se ha incluso iniciado una investigación sobre el contagio de coronavirus en los centros de detención de ICE. Entonces, no puede partirse que Guatemala va a creerle a ICE, pero realmente ahorita hasta el momento le han creído de que no van a regresar personas contagiadas. Ahora, lo que también tenemos que saber de la población guatemalteca es que son guatemaltecos. Entonces, nuestra misión es salvarle la vida y que guarden cuarentena en los centros o albergues de municipales o departamentales durante 30 o 40 días. Eso es lo que hemos aportado y hemos dicho. Pero al parecer, el Ministerio de Salud Pública no le parece buena idea. Entonces, no sé si es porque no quiere ejecutar presupuesto, no sabemos por qué, pero realmente está poniendo en mayor peligro a los guatemaltecos en los centros de detención. Por ejemplo, ahorita estamos atendiendo 3 personas que quieren regresarse a Guatemala, han tratado de salir en vuelos deportados 3 veces y las 3 veces han tenido que quedarse y están pidiendo a gritos regresar a Guatemala, pero no pueden. Entonces, y están dispuestos a guardar cuarentena 40 días, 50 días, pero en Guatemala, ya no en Estados Unidos. Pues sí, obviamente ya sería mucho más cómodo pues pasar esta faena que les está tocando de la cuarentena en Guatemala y ya después salir e irse a sus casas, pues verdad, vamos a estar ahí al pendiente si alguien sabe algo o tiene alguna información del por qué de lo que nos está contando Guillermo pasa con el Ministerio de Salud, pues verdad, que pues, constitucionalmente pues tiene que atender a todas las personas
guatemaltecas, no importando qué, ¿verdad? Entonces, si nos pueden compartir información o si saben de alguien que pues nos pueda dar una plática del mismo, los mismos personeros del ministerio, pues tal vez también sería ver la realidad de por qué, ¿verdad? Ya ven que también el hecho de que haya un ministerio y, y que pueda hacer que esté desbordado, pues pueda tener sus causas, ¿verdad? Entonces estamos así abriendo la invitación a acceder a más información. Tenemos aquí unos cuantos mensajes, Guillermo, que te los voy a leer. Aquí los pueden ver ustedes en pantalla. Ricardo Chay nos dice, buen tema para analizar. Saludos. Gracias, Ricardo. A ver, nos dice Gustavo, buena información, Luis. Nos manda saludos, Guillermo. A ver, Lilian nos dice, ¿qué es Conamigua? ¿Qué hace y dónde está localizado? Thanks. Ok, muy bien. Entonces, para atender, y muchas gracias por los saludos, pues para atender la respuesta de qué es Conamigua. Conamigua es el Consejo de Atención al Migrante, que está ubicado en la ciudad de Guatemala. Tiene algunas sedes que al final, dentro de este ámbito de corrupción que tenía el ex secretario Carlos Narés, pues eran espacios de corrupción, así que no podemos hablar de que sean operativas, pero la sede central está pues para atender a los migrantes guatemaltecos y también a sus familiares guatemaltecos allá. Básicamente lo que hace es coordinar interinstitucionalmente para brindar soluciones al migrante. Ahora, esto no ha sido funcional. Ese ha sido un problema eterno porque Conamigua ha sido cooptada durante años y eso ha sido una lucha titánica de muchos líderes migrantes que se han dado la tarea de ir limpiando Conamigua, incluyendo a su servidor. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer Conamigua en estas situaciones? Conamigua puede brindarle, cuando regresan las personas retornadas voluntariamente o deportadas a Guatemala, el acompañamiento para el traslado hacia su lugar de origen y también, en este caso, les está brindando kits de limpieza y asistencia, comida, tendría que brindarles cualquier coordinación para que las personas no se queden en la calle o no quedan vulnerables. También ha acompañado el proceso de insertar una agencia de cambio de moneda en el centro de deportados de Fuerza Aérea para que entonces no los estafen en la calle y les cambien el dólar a dos por uno, sino que les den la tasa que se merecen. Entonces, estas son acciones de la actual secretaria en funciones, pero en general es la institución que tiene por mandato atender a los que son retornados, deportados y familiares de migrantes en Guatemala. Actualmente no puede ejecutar en el exterior, eso hay que reformarlo, es una cuestión que están tratando de reformarse. Sin embargo, también articula con migrantes en Estados Unidos para brindar soluciones hacia Guatemala. Buenísimo. Hacer un resumen que sea, por lo que entiendo entonces, es una especie como de oficina que tiene que coordinar dentro de las diferentes instituciones del Estado para brindar ese servicio a los retornados, ¿verdad? Y solo puede invertir su presupuesto en Guatemala. Efectivamente. Ya, y ese presupuesto, según tenía entendido, creo que era de 10 millones, ¿no? De quetzales. Anteriormente era de 7 millones hace años, luego se lo subieron a 30 millones, a 34 millones. Sin embargo, la ejecución presupuestaria derivado de la falta de capacidad del exsecretario no podía gestionar los recursos, entonces no podía ejecutar en función y a favor de los migrantes. Es más, solo para decir que ejecutaba, se ponía a comprar carros caros para decir que ejecutó un gran presupuesto, pero en realidad no tenía nada en beneficio a la comunidad migrante. Entonces, esos son los asuntos que se derivan de corrupción y no es tanto el presupuesto, sino la vocación de servicio que tenga la persona que llegue como secretario, las cuales vamos a tener elecciones aproximadamente en octubre. Entonces va a haber una nueva elección de secretario y subsecretario de Economía este año. Buenísimo. O sea que todos pues a estar pendientes ahí de estas elecciones. Necesitamos de que pues la persona que venga sea la más adecuada
Desde ya en lo personal y me imagino que Guillermo y todos los que lleguen a ver este pequeño programa, pues vamos a estar apoyando, dándole UPA a la actual secretaria, cuyo nombre es, disculpa Guillermo, Rita Elizondo. la señora Rita Elizondo. Le deseamos lo mejor, que pues ojalá que toda su capacidad esté puesta en beneficio de esa importante institución, ¿verdad? Porque pues el hecho de que exista esa institución es un gran logro, es un logro histórico de la comunidad migrante y pues no es pues justo y hasta me parece una tontería que sea desperdiciado por malos manejos habiendo gente tan capaz por todos lados, ¿verdad? O sea, imagínate teniendo un presupuesto y no aplicándolo, habiendo grandes necesidades, ¿verdad? O sea, solo el hecho de que la cantidad de presupuesto al final de cuentas parezca poco para lo grande que es el reto y que ni siquiera se ejecute, pues habla muy mal pues de las gestiones que se han llevado a cabo ahí. Bueno, y por otro lado, Guillermo, ¿alguna necesidad entonces que haya de los que ya están adentro? No sé, en algunos estados pues, no son muy amistosos con los migrantes, otros estados en Estados Unidos son, los migrantes son bienvenidos y son una fuerza laboral tremenda, pues, ¿verdad? Y de beneficio obviamente para Estados Unidos y obviamente a Guatemala con las remesas. ¿Cómo ves tú el panorama de la política estadounidense de cara a los migrantes y si una de las respuestas precisamente sean esas visas de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo ves tú ese panorama? Bueno, en la parte de interna de Estados Unidos, como lo he dicho, hay diferencia entre los estados santuario y estados republicanos o racistas. En el caso de los estados santuario, así como California, pues has de conocer muy bien que pues hay mucho apoyo al migrante, hay bancos de comida, hay acceso a los test, hay campañas en español y en otros idiomas, hay acceso a muchos recursos. Pero en estados como Kentucky y Ohio, que son estados republicanos, u otros que son también estados racistas, pues la verdad es que no existe ninguna vinculación del gobernador con minorías de hispanos, no hay campañas en español, mucho menos en idiomas mayas, no hay acceso a test, no hay apoyos a nada, y aquí cuídese quien quiera y buena suerte si vive. Así es la situación en estos estados. Básicamente aquí en estos estados republicanos no tiene ningún interés de vida para las personas afrodescendientes, hispanas o los que viven en la calle, ¿verdad? Prácticamente es como decir, no nos interesa lo que les suceda a ustedes. Se les está exponiendo a los trabajos y en fábricas, en donde sea, y pues ahí si se enferma, cuídese. Entonces es un poquito la realidad que también enfrentamos en estos estados donde también se incrementa el racismo, hay detenciones de ICE, hay cuestiones del idioma inglés, porque no. Entonces realmente es un estado complicado. Estamos claros que ante elecciones 2020, el presidente de Estados Unidos pues tiene una agenda que quiere permear con los migrantes, porque sus votantes, prácticamente muchos de supremacía blanca, pues están enfocados en la parte de antimigrante. Entonces es básicamente el caballito de batalla de campaña electoral, los migrantes, todos contra los migrantes. Entonces nosotros sufrimos las consecuencias porque se incrementa la detención interna y por demostrar que se está siendo mucho más duro de lo que ya se es Estados Unidos en política migratoria. Esto va a impactar también en que los centros de detención, como se está viendo, se están quedando vacíos. Anteriormente existían alrededor de 32,000 detenidos en los 200 centros de detención, pero han llegado a tener mayor capacidad. Y los centros de detención son negocios del sector privado de Estados Unidos que son billonarios, no millonarios, sino billonarios. Entonces, ellos ganan $120 a $160 por cama, por persona, por noche. Entonces, si no hay migrantes en las camas, en los centros de detención,
pues el negocio no está bueno. Entonces hay que empezar la detención interna para que la maquinita de dinerito siga funcionando. Independientemente si exista coronavirus o no coronavirus en el centro de detención, no importa, usted váyase a la camita, porque lo que nos interesa es ganar los 120 dolaritos, 160 dolaritos que usted representa por día, por noche, por cama. Entonces, la Ah, situación es compleja y aquí lo que se están viendo son intereses económicos y los intereses económicos son de los centros de detención. En esa parte, nosotros hemos propuesto que los centros de detención se redefinan para que sean los que financien los albergues temporales o departamentales en Guatemala de retornados que llegan con coronavirus para que guarden cuarentena 30 o 40 días. Ahí van a tener por montones, pero por favor, no siga deteniendo dentro de Estados Unidos y más bien denle una cara más humana a Estados Unidos y no como ahorita que esos centros de detención de ICE son considerados prácticamente centros de tortura de coronavirus para migrantes, porque ah, todos tienen miedo de ser contagiados. sí, la verdad que pues a mí me impactan tus palabras, pues me imagino que pues tú lo has visto, yo no tengo tanta idea. De hecho, me parece chocante que la descripción que haces tú de que sean estados racistas, ¿verdad? Es preocupante, triste y pues esperamos que pues eso cambie, ¿verdad? Nosotros pues que conocemos a Estados Unidos ya de estar viviendo por acá, pues sabemos de que también hay muchas personas súper lindas en Estados Unidos como en todo el mundo, ¿me entienden? Y pues me parece, como te digo, chocante un poco pues de que se ha definido casi como una política el hecho de tratar a otra persona de una manera injusta e inhumana. Eh, yo sé que es complejo, no quiero extendernos tanto en tanto a los temas, porque como hablaba en un principio, habiendo escuchado ya algunas cuestiones que pues hemos platicado y que hemos estado dándole seguimiento, me doy cuenta pues sí, la complejidad y todas las aristas que tiene esta situación, ¿verdad? Pero entonces también enfocando en las cuestiones de la solución y pienso que también, bueno, y que fue el último grupo de migrantes que tú mencionabas, hay posibilidades de hacer esta migración y esta necesidad de que tiene la economía de Estados Unidos de contratar la mano de obra migrante y la necesidad que tiene el migrante de trabajar, ¿verdad? Que aquí lo hacen de una manera pues increíble, ¿verdad? Ya es que la gente tiene hasta dos trabajos y además de mantenerse aquí en Estados Unidos, que ya de por sí es un gran reto, tienen muchos de nuestros compatriotas de nuestros países pues que mantener también familia allá. Entonces, esto de los permisos de trabajo, Guillermo, me parece como un camino a solución, pues, ¿verdad? Que vengan a trabajar por temporadas. ¿Nos podrías explicar un poco entonces cómo es la técnica esa de las visas de trabajo temporal o, o permanentes, ¿verdad? Sí, efectivamente, y hay una parte que mencionaste antes, solo para hacer esta puntuación. Claro. Hay norteamericanos que son muy buenos, que realmente hay mucha más gente buena que en realidad la que está tomando las decisiones políticas, que son de la línea de Tea Party. Entonces, realmente no podría decir que todo Estados Unidos y todos los norteamericanos sean así, sino más bien es un pequeño grupo que se maneja en esa política de supremacía blanca y que trata así, pero es la que está en el poder. Así que no hay mucho que podamos hacer ahí. En esos estados. Ahora, en cuanto al, sí, exacto, en estos estados racistas. Ok. En el caso de las visas de trabajo, hay que entender que nosotros hemos planteado no solo el tema de visas de trabajo que ya existen para Estados Unidos, algunos acuerdos, sin embargo, no se han logrado ejecutar porque derivado del coronavirus se han cancelado pues esas peticiones de trabajadores porque han visto afectados sus intereses. También tenemos que partir que no se ha focalizado a las áreas que tal vez podrían ser de interés para Estados Unidos, que es, por ejemplo, agricultura, más agricultura y Claro. también limpieza en ciudades con coronavirus, es decir, convertir un ejército de personas que vienen de Centroamérica para venir a área de limpieza en ciudades con coronavirus, tomando las precauciones y todas las cuestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de las personas que están trabajando en esos ambientes difíciles.
Claro. También estamos hablando de doctores, enfermeras y bomberos que puedan venir hacia Estados Unidos a colaborar en esa función. Ahora, esto requiere un planteamiento de relaciones exteriores, lo cual requiere que tenga la gallardía el canciller en funciones, que es el canciller Brolo, que él es quien es el ministro de Relaciones Exteriores, tenga la valentía de replantear una negociación con Estados Unidos histórica que nunca se ha ejecutado en el pasado. Pero también hay que sumar a eso que existen más de 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. Entonces, no es práctico deportar a todos los migrantes. Lo único que debemos hacer es ayudar a cumplir a la ley y ayudar a que los migrantes seamos vistos como activos e inversionistas que pueden ayudar a alinearse la política exterior. ¿Cómo hacer esto? Actualmente en la Corte Migratoria, solo cuando uno pierde el caso, por ejemplo, cuando si gana o pierde el caso y en la Corte Final, si uno pierde el caso, tiene retiro voluntario o deportación. Esas son las únicas dos soluciones que quedan si perdió el caso. Entonces, en agregar una tercera opción que se llama una probatoria condicional o community service, donde la persona se le permite una estadía de 2 o 3 años pagando $100 al mes o alguna cantidad al mes y le permita esos $100 que quizá le mandaba a su familiar, se alinea a la política exterior de Build Act o Estrategia de Estados Unidos para Centroamérica o USAID, que ponga $100 más y que el Estado de Guatemala o algún sector de cooperación internacional ponga otros $100, entonces el familiar no recibe $100, recibe $300, pero no es para consumo, sino es para inversión. ¿En qué? En microfranquicias, en emprendimientos, en industrias culturales, en vivienda, o sea, en fin, una gama de productos y servicios que pueda brindar una solución para que si el migrante debe regresar, regresa ya con su negocio, con su casita, y pues ya, por lo menos construyó lo que tenía que construir y ganó el tiempo que quería ganar. Entonces tenemos que partir del hecho que deportar 3 millones de guatemaltecos no es práctico ni para Estados Unidos ni para Guatemala, pero están en el limbo también muchos de ellos. Entonces tenemos que encontrar soluciones para poder arreglar ese asunto. Y esto viene de la línea mucho a respaldar propuestas de esa naturaleza. Así que las visas de trabajo es una solución. La otra solución es en las cortes de migración. Y por último, agregaría que se debe focalizar a decirle a Estados Unidos a renegociar el tercer país seguro o mal tercer país seguro que hizo Jimmy Morales y que realmente no pidió nada a cambio. Realmente ahorita es cuando se puede renegociar. Sí, la verdad que ahí tendríamos también un tema, pero pienso que nos vamos a quedar con estos conceptos que nos has compartido de manera tan contundente y clara, Guillermo. Yo sé que para ti algunos términos pues son ya pues lógicos y básicos, pues, ¿verdad? Pero pues muchas de nuestras, de las personas, migrantes mismos o ciudadanos en general, pues no sabemos qué es qué, ¿verdad? Ahorita mencionaste el Build Act, eso ya solo ahí habría tela que cortar. Es otro También tema. también ahí te mencionaste lo del tercer país seguro, que fue esa negociación que se realizó en el anterior gobierno de Guatemala, el cual también me imagino que tiene tela que cortar, pero pues que me quedo siempre, y esa va a ser siempre la intención acá, de que si nos damos cuenta, pues hay maneras en las que se puede salir, hay maneras en las que se puede arreglar, principalmente maneras y esfuerzos de parte de pues del país de donde vienen los migrantes, pues verdad, ellos, por ejemplo, los salvadoreños de El Salvador se tienen que esforzar porque estén bien, verdad. Los guatemaltecos, pues Guatemala tiene, el Estado de Guatemala tiene que esforzarse, ya que por medio de las remesas es un tremendo aporte que está dando todos los ciudadanos que estamos trabajando por acá, por Estados Unidos, para que pues la economía también funcione. Entonces yo pienso que es una simbiosis en la que hay que ordenar, pero pues sí se requieren, como bien decía Guillermo, de los esfuerzos. Él nos estaba compartiendo ahí tres formas de las que pueden caminar bien y podemos caminar en paz para beneficio de ambas naciones y también de los individuos en sí, pues que lo que quieren es
trabajar, ¿verdad? No es que quieran nada de regalado y pues también habría que ver cómo se evita que la inmigración continúe, así que pues debería de haber muchas más oportunidades en Guatemala, ¿verdad? Para que la gente pueda subsistir bien y ya de por sí de su trabajo en Guatemala, como bien decía Guillermo, tengan su casita y tengan ahí, puedan poner sus negocios sin que estén pendientes ahí de la inseguridad, etcétera, etcétera. Pero son temas muy grandes, Guillermo, yo te quiero agradecer. Te dejo pues unas apreciaciones generales ahí para que te despidas y pues esperando poder contar contigo en otra ocasión. Entonces, unas observaciones finales, Guillermo. Pues te agradezco mucho, Luis, por este espacio y por el fino tiempo. Y como lo has dicho, efectivamente, la idea es ponerle llantas al carro de las remesas productivas e inversión migrante para que los migrantes seamos inversionistas y activos contables del Estado de Guatemala y de las familias para que podamos contribuir al desarrollo social, económico y político de Guatemala. Así que, de verdad, gracias por participar y por estar presente conmigo el día de hoy. Yo quisiera decirte que estoy a la orden para hablar de otros temas. Sé que migración es amplio. Ahí tenemos temas para hablar solo de México, solo de Conamigua, solo de consulados. En realidad es muy amplio para el corto tiempo, pero y trataré de ir haciendo algunos análisis para hacer un poquito más coloquial o algunos términos que sean más sencillos para poder ir en función de la dinámica del segmento, ¿verdad? Te agradezco. No, no, a ti muchas gracias. También, pues gracias a quienes estén viendo esto en vivo, a quienes pues nos escribieron ahí los mensajes y por sus preguntas, gracias. Estoy seguro pues que lo van a ver ya ahorita que lo colguemos, pues va a quedar ahí y lo van a poder ver. Pueden escribir ahí sus preguntas, que las cuales vamos a tener en consideración para una próxima plática. Si algo no entendieron, si algo les parece raro, etcétera, etcétera, por favor coméntenlo para que podamos nosotros tomarlo en cuenta y así poder saciar esas dudas y principalmente colaborar para pues tratar de que empujando todos juntos logremos pues un mundo mejor, ¿verdad? En donde el trabajo donde el trabajo sea justo, ¿verdad? El trato sea justo y que pues la ciudadanía pueda vivir en armonía y paz, ¿verdad? Estamos aquí entonces también promoviendo una campaña para el sistema inmune, tenemos que estar con el sistema inmune fuerte, cuídense mucho, coman bien y también está el sistema inmune de la mente, ¿verdad? Fuera los pensamientos que nos puedan debilitar también. Adelante, siempre estamos a favor de estar vitales y vivos, así que muchas gracias, Guillermo. Estamos Muchas gracias a ti. en contacto y de verdad que nos has aclarado mucho el panorama. Espero pronto sigamos con esta plática y a todos ustedes, pues muchas gracias. Muchas gracias.